El Internet reduce distancias, multiplica las posibilidades de comunicación, acerca a toda la humanidad. El periodismo, como medio tradicional para conectar al mundo, para llevar información y dar voz a la gente, ha quedado irremediablemente atrapado en el ciberespacio. De este enredo, sin embargo, han nacido nuevas posibilidades y nuevas ideas, como el río, que llegando al océano sabe que ya no hay vuelta atrás. Al periodismo y a los periodistas no les quedó más que lanzarse a este nuevo mar mediático, no solo para no perderse, sino para mantenerse a flote y dominar sus agitadas aguas para sacar provecho de la fuerza de su corriente. Después de varios años de incertidumbre, de pruebas y error, algo ha quedado claro. Tenemos que voltear la página. El periodismo unilateral, con comunicación de ida pero no de vuelta, que solo estaba en manos de algunos medios principales, está llegando a su fin. En este contexto, la figura del periodista, del comunicador, ha tenido que repensarse y adaptarse a un panorama cambiante, donde las nuevas narrativas y los medios para darlas a conocer se han diversificado. En este contexto, la comunicación multimedia, los podcasts, los blogs, los medios independientes y las propias redes sociales se convirtieron en plataformas que permiten a los profesionistas de la comunicación emplear nuevas herramientas para informar y, ¿por qué no?, en muchos casos de monetizar su trabajo, encontrar una oportunidad laboral paralela a los medios tradicionales. En esta edición 17 del Encuentro Internacional de Periodistas podrán conocer algunos de estos casos de éxito, cómo desde el ámbito local se puede crear información con repercusión mundial, cómo los periodistas van abriendo caminos para crear su propia marca y sus propias plataformas alternas a los medios tradicionales. En 4 charlas, estas y otros profesionistas nos platicarán entonces de cómo se puede hacer periodismo desde diferentes plataformas, trascendiendo a los medios y más allá de las técnicas informativas tradicionales. Y nos mostrarán cómo, en este mar informativo cibernético, podemos navegar en su inmensidad sin naufragar y sin perder el rumbo. Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 17 del Encuentro Internacional de Periodistas, un evento organizado por la Coordinación General de Comunicación Social y nuestra muy querida Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? A nombre de la Universidad de Guadalajara les doy la bienvenida a esta edición, la número 17 del Encuentro Internacional de Periodistas, un espacio donde confluyen las ideas y el pensamiento que favorecen, por supuesto, la calidad del periodismo y un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Cada año, como ustedes lo saben, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, profesionales y estudiantes de periodismo y comunicación nos hemos reunido puntuales en este foro para dialogar sobre la práctica periodística en Iberoamérica y las nuevas plataformas digitales. Es un honor para un servidor, Julio Ríos, ser partícipe de este evento organizado por la Coordinación General de Comunicación Social y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Serán 2 días de jornadas en las cuales escucharemos a ponentes de Colombia, España, México, quienes nos comparten proyectos e ideas que abonan al ecosistema de los medios de comunicación y la información. Les recordamos, antes de iniciar, que el programa de Encuentro Internacional de Periodistas puede consultarse en los sitios www.eip.udg.mx y www.fil.com.mx. Asimismo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @EIPUDG y en Facebook, Encuentro Internacional de Periodistas. Iniciamos nuestra jornada hoy, 2 de diciembre del 2021, con la charla Trascendiendo al Medio, periodistas construyendo su propia plataforma. Me acompañarán en los próximos 50 minutos 2 figuras importantísimas del periodismo en México, Lourdes Mendoza y Salvador García Soto. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro y si me permiten, leeré una breve semblanza de ellos. Lourdes Mendoza, periodista mexicana, especializada en finanzas, política y sociales. Ella es directora general del medio electrónico Noticias en la Mira, columnista en El Financiero, Grupo Expansión, Eje Central y de la revista Vértigo. Además, participa en espacios de opinión de Canal ADN 40 y es autora del libro Mi Palabra es mi compromiso. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Y también nos acompaña Salvador García Soto, egresado de la carrera de Ciencias y Técnicas de Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac, autor de la columna Serpientes y Escaleras en eluniversal.com.
.mx. Actualmente conduce los noticieros A la Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio 98.5 de FM y las noticias de la noche en Canal 10 del Heraldo TV. También analista político en el canal Foro TV de Noticieros Televisa. Gracias, Salvador, paisano, por cierto, por acompañarnos en esta edición 17 del Encuentro Internacional de Periodistas. Al contrario, Julio, muchas gracias a ti. Un gusto compartir este foro con mi amiga y compañera Lourdes Mendoza. Igualmente, querido Salvador, un placer. Igualmente. Gracias a ambos. Trascendiendo al medio, periodistas construyendo su plataforma, su propia plataforma, es el nombre de esta mesa. En la década de los años 70, Salvador, Lourdes, yo recuerdo que había un dicho, todavía entrado los 80s, que rezaba: periodista sin medio no es periodista. Hoy yo creo que este refrán ha quedado más que obsoleto, aunque bueno, podemos entrar a la discusión si es así. Mi querida Lourdes, un periodista, una periodista puede construir su propia plataforma, trascender a ello, o aún se requiere de el respaldo de un medio de comunicación que sea muy conocido, que sea una marca consolidada. ¿Tú cómo ves esta disyuntiva, Lourdes? Yo creo que hoy en día todavía estamos como en esos años 70s, 80s, en el sentido de que sí necesitas un medio atrás de ti para sobresalir. ¿En qué lo estoy diciendo? Sí puedes hacer el periodismo hoy con un celular, ¿no? Ya sabemos que hay Twitter, que hay Facebook, que hay Instagram, que tienes TikToks y te vuelves muy famoso. Pero de likes la gente no come y normalmente los periodistas pues tenemos esta mala costumbre de comer 3 veces al día y necesitas hacer un patrimonio. Y hasta hoy que yo entienda que por medio de likes tú puedas comer o monetizar eso, se me hace todavía muy difícil. No estoy diciendo que es imposible, no estoy diciendo que no va para allá la tendencia. Sin embargo, sí creo que ahorita todavía necesitas tener un medio establecido, conocido, y además ir creciendo tu plataforma. Pero de entrada lo que necesitas tú es empezar tú, o sea, si estamos hablando para chavos que están estudiando la licenciatura o que buscan ser periodistas, sí, una cosa es hacer pininos, una cosa es ir reporteando e irla subiendo a las redes y otra cosa ya es tener o querer vivir del periodismo, ¿no? Sí, sin duda. Los periodistas no comemos de likes. Me parece que esa es una frase contundente, pero también es cierto, Salvador, que la misma calidad del trabajo periodístico va destacando como puntales a ciertos periodistas en el ecosistema que cada vez es más numeroso, ¿no? Desde el análisis, la opinión, los libros también, que son otra plataforma que los periodistas han ido construyendo. O las exclusivas, ¿no? Desde ventanear a exdirectores de Pemex como revelar bodas malditas, donde distinguidos invitados tarde o temprano caen en desgracia, Salvador. Pues mira, Lourdes dice 2 grandes verdades. La primera, efectivamente, pues se requiere, quien quiera vivir de esta profesión necesita un ingreso fijo. Y la segunda, la tendencia va hacia esto que tú preguntas. Ciertamente, la dinámica de la información y del periodismo ha cambiado y se ha visto fuertemente impactada por las redes sociales, por las tecnologías de la información, por estas plataformas gigantescas que distribuyen contenidos en el mundo. Decía allá por los años 60, 64, hace 57 años, Marshall McLuhan, que el medio era el mensaje, y esa idea dominó durante muchas décadas del estudio de la ciencia de la comunicación. Hoy se puede decir que todavía es vigente lo que afirmaba el señor McLuhan, pero con sus asegúnes. Hoy el medio no es totalmente el mensaje, hoy también el periodista es el mensaje en muchos casos, y lo que se refiere, tu pregunta es si se puede construir un nombre más allá de los medios. Sí se puede, hoy día sí se puede, es decir, los fenómenos a los que nos acostumbramos durante décadas, en los que uno no podría pensar en Jacobo Zabludowski sin pensar en Televisa y en el noticiero de 24 horas, o no podría pensar en periodistas de esa época sin referirse al medio que representaban. Hoy
Hoy está cambiando. Lourdes es un buen ejemplo de ello y yo también, porque hoy yo no identifico a Lourdes con un medio en particular. Hoy, antes de decir Lourdes Mendoza, columnista del Financiero, yo digo Lourdes Mendoza, periodista, o a mí me refieren también como Salvador Garza Soto, periodista, y luego viene ya la columna que se hace para el Universal, un noticiero que hago para un canal, otro noticiero que hago para otro espacio. Es decir, que esta dinámica de las tecnologías de la información ha sido de doble filo. Por un lado, sí, la información se democratiza, como dice Lourdes, cualquiera puede hacer lo que llaman el periodismo ciudadano con un celular, que no es periodismo profesional. El periodismo ha cambiado, pero en esencia sigue siendo el mismo. El rigor y la ética siguen siendo fundamentales en esta profesión, y si no se tienen, no te puedes llamar periodista, aunque hagas excelentes reportes, aunque tengas un celular y grabes lo que está sucediendo en el momento. Lo que yo creo es que sí, la tendencia va hacia allá, y que sí, cada vez más los periodistas profesionales, si sabemos montarnos en esta dinámica de las nuevas tecnologías, de la información, podemos aspirar a tener una plataforma propia. Hoy coincido con Lourdes, en este momento, sin una plataforma que te apoye económicamente, que te soporte con un ingreso mensual, es difícil hacer periodismo. Hay aún así ejemplos de gente que ya lo hace. Hay organizaciones de periodistas en México que se han unido para formar un conglomerado. Ahí están las periodistas de a pie, ahí está Animal Político, que empiezan a financiarse con donaciones, con suscripciones digitales. Es decir, sí hay tendencias y esfuerzos en los que un periodista puede transitar de un medio tradicional o de requerir trabajar en un medio tradicional a crear su propia plataforma. Es difícil, muy difícil, porque hay que aprender los nuevos lenguajes, hay que saber cómo hablarle al público. No es lo mismo escribir para un periódico, hacer una columna o hacer un comentario en radio o en televisión, como lo hacemos Lourdes y yo, que hacer un canal o un canal en el que estás comunicándote con la gente, o en las redes sociales, o en Instagram, o en TikTok, o en cualquiera de esas redes que uno quiera penetrar a través de las distintas audiencias. Sí requiere mucha más creatividad de los periodistas el transitar hacia esta forma de una plataforma propia. Creo que es posible, creo que todavía en México no te da para vivir, pero hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría hace todavía, Lourdes, 5, 6 años, que Joaquín López Dóriga pues era Televisa y era Radio Fórmula, ¿no? Esa era la etiqueta que él tenía puesta. Hoy Joaquín ya no está en Televisa, y Joaquín se mantiene vigente a través de las redes sociales. Sí tiene su noticiero también en radio, pero básicamente él se maneja ahora a través de sus canales propios, y eso le ha dado cierta permanencia. No sé qué tanto le esté dando ingresos, porque ahí es donde entra la parte que decía Lourdes. Puedes vivir, sí, de muchos seguidores y de muchos likes y de muchos comentarios, pero no tienes necesariamente el ingreso. Ese creo que es el reto en estos momentos. El periodismo de investigación, por ejemplo, es quizás el mejor ejemplo de esta parte. Un periodista de investigación ya en este momento, si se contrata como freelance, puede sobrevivir, ¿no? Porque eventualmente vende su trabajo y lo vende bien a empresas periodísticas. Pero digamos que todavía ese tránsito, aunque está en proceso, es complicado y es difícil para muchos periodistas todavía que venimos de los medios tradicionales. Los nuevos periodistas, las nuevas generaciones que se están formando ya en estas nuevas modalidades de la información, me parece que lo van a tener mucho más fácil. Muchos de ellos ya, yo conozco casos de reporteros que han ido creciendo de manera extraordinaria y que nunca han estado en un medio tradicional, que se formaron literalmente en las redes sociales y en la parte digital. Así que creo que es un tema en tránsito ese que preguntas. Sí puede un periodista hacer su propia plataforma, pero todavía me parece que eso es un ejercicio que en México todavía está llevando por una transición que no sabemos hacia dónde puede caminar, si puede dar para que sobreviva un periodista, digamos, de su trabajo digno. Es que sabes que ahorita, perdón que me meta así directamente, pero decía Salvador claramente, ¿no? Los medios tradicionales. ¿Y qué es eso de los medios tradicionales? A lo mejor los medios hoy tradicionales han venido evolucionando, y como hemos visto, los propios medios ya también tienen sus redes, todo el mundo salió al medio digital. Hemos visto también claramente, como decía ahorita Salvador, Animal Político, tienes La Silla Rota, pero son esfuerzos con algo detrás. Tú solito así, o sea, digo, yo quiero hablarle mucho sobre todo al chavo que quiere ser periodista. Si el chavo que quiere ser periodista, así que levanta la mano y dice, esto es así muy fácil, con likes no se come, con likes no te enseñan. Y sí es muy importante lo que decía Salvador, tienes que tener ética, tienes que tener, pues no un método científico para trabajar, pero casi. Rigor. O sea, ser periodista no nada más es andar cazando a una persona, es entenderle, es estudiar, es hacer muchísimas cosas previo a que te vuelvas tú un periodista.
no eres un cazador de noticias, no eres nada más de que te levantas en la mañanera y de repente de la noche a la mañana eres el periodista que todo México esperaba y entonces ya con eso puedes cobrar en ciertos lugares, ¿verdad? Porque ya lo hicieron público, pero lo importante del tema es entender que sí, el mundo se ha venido moviendo. Nosotros nos hemos venido moviendo. No sé si a ti te pasaba igual, Salvador, al principio, cuando entras a las redes, sobre todo Twitter, que es un mundo muy de noticias, ¿no? Y el propio Facebook. ¿Qué hago? ¿Me guardo esta noticia para mi columna para mañana o la suelto ahorita? Al principio todavía llega, a mí me costaba mucho trabajo soltarlo en redes y decía, no, yo me la guardo la exclusiva para mañana. Y hemos empezado a tener un nuevo diálogo en nuestro trabajo con nosotros mismos. ¿Cómo lo sacas en redes? ¿Qué sacas en redes? Y luego, ¿cómo lo manejas en la columna? O al revés, el día que publicas la columna y que traes una súper exclusiva, es cómo ya salió en el periódico y cómo lo vas a llevar manejado en redes a lo largo del día. O sea, estamos empezando también nosotros a vivir una manera diferente de hacer el periodismo y de cómo nosotros mismos soltar nuestras propias exclusivas. Claro. ¿Dónde vale más la pena? En nuestros medios propios, porque una cosa es también, en mi caso, yo tengo un portal. ¿Lo saco en el portal o lo saco en mi Twitter directo? No, lo saco en mi Twitter directo, eso no está tela de discusión. Mi portal me va en acompañamiento, pero lo saco de entrada primero yo. Y al principio sí era mucho tela de juicio de decir, ¿cómo le hago? No, mejor no, ¿cómo la voy a soltar así? Porque todos me la van a ganar. Y entonces alguien más va a empezar a sacar, no, cuando tú eres periodista y tú traes la nota y traes los pelos de la burra en la mano, nadie te la gana. Unos se podrán querer subir a tu nota, sin embargo, cuando tú al otro día o en tu espacio de radio o en otro de los espacios que tengas de medios formales, pues ya le vas a dar el seguimiento. Pero ¿cómo ir manejando este tema de primero en redes o primero en los medios? Es un tema que todavía todos los días, por lo menos yo todos los días me pregunto, ¿cómo le voy haciendo? Hay noticias que valen la pena para redes y hay noticias que mejor me la guardo. Por eso decía yo, y nada más para rematar este tema de la siguiente pregunta de Julio, por eso decía yo que para Lourdes y para mí este es un tema todavía de una generación que está en transición, porque tanto tú como yo, Lourdes, empezamos en las redacciones convencionales. Yo empecé incluso escribiendo todavía en algunas salas de prensa en máquinas pues de estas de mecánicas, o sea, sí, las eléctricas. Mecánicas que tenías que poner el papel de triple copia para hacer la nota y repartirla entre tus editores, después las máquinas electrónicas, después las computadoras, y yo creo que para nosotros sí es un tema de transición, pero yo sí veo que esta es la tendencia en el periodismo, es decir, esta dinámica tan fuerte con la que han irrumpido las redes sociales, las tecnologías de la información, las plataformas como Facebook, como Twitter, como YouTube, pues obligan a la inmediatez de la información. Yo le decía a Lourdes, se ponen en el dilema de qué publicas en una columna que va a salir hasta el día siguiente o qué publicas en las redes sociales, pero por eso insisto mucho que es un tema, y sobre todo para los estudiantes que nos están viendo en esta transmisión, es importante esto, porque para ellos sí hay un campo ya abierto y sí hay una ruta que a muchos nosotros nos ha tocado empezar a abrir, pero que para ellos es algo mucho más natural, porque ellos ya crecieron y ellos ya no conocen la máquina mecánica a la que yo me refería, ellos ya saben de estos aparatos, saben de lo que es el uso de las redes sociales, saben los lenguajes que implican las redes sociales, y yo creo que ellos tienen sí una opción dentro de esta posibilidad de transitar hacia una plataforma propia, de crear incluso su propia plataforma, porque al final el reto es ese. A lo mejor ni Lourdes ni yo tenemos todavía el chip para poder crear tu propia plataforma. No solo necesitas crear contenidos, generar tus propios contenidos, también necesitas tener capacidad de emprendimiento y saber cómo manejar una pequeña empresa, porque al final eso es lo que hace un periodista cuando se empieza a manejar por sí mismo, a vender sus propios contenidos. Entonces, yo creo que sí es un tema que viene ya emergiendo fuerte en la tendencia en el periodismo mundial. En México va más lento, como todo suele pasar en estos temas, pero creo que las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros ya vienen mucho con ese chip y ya vienen mucho pensando y teniendo una posibilidad. Ellos ya no solo pueden pensar o me contrato en el financiero
o me contratan en Universal, o me contratan en Televisa, o me contratan en TV Azteca. Ellos pueden pensar, yo voy a intentar en esos medios, pero si esos medios no me quieren contratar, yo voy a crear mi página y desde ahí voy a empezar a subir mis propias investigaciones, mis contenidos, y en algún momento los medios y el público me va a voltear a ver. Creo que sí hay ese canal ya abierto, creo que hay esa ruta abierta ya, y que para las nuevas generaciones puede ser algo mucho más real quizás y más tangible que lo que es para las generaciones de nosotros. Oye, pues yo encantado escuchándolos y creo que quienes están conectados y conectadas también. Toca Lourdes un punto bien interesante, son los valores inherentes de la profesión periodística, que esos no se pierden ni en medios tradicionales, ni en medios nativos digitales, ni en redes sociales, en ningún tipo de plataforma. La precisión, la veracidad, por supuesto, la actualidad, agregaría la perspectiva en el respeto a los derechos humanos y la no revictimización también, por ejemplo. Son varios valores. Y creo que sí, los jóvenes cada vez se avientan más y ya no tienen temor al regaño del jefe de información o del director editorial. Pero Lourdes, yo he visto una tendencia, quizá me equivoque, no sé si coincidas con ello, de las personas, de los internautas, a seguir cada vez más a personajes periodísticos, no tanto a los medios. Es decir, a mí me gusta cómo lo hace Lourdes, a mí me gusta cómo lo hace Salvador, a mí me gusta cómo lo hace tal, y por eso lo sigo a ellos, y sin importar a qué medios se cambien, que esto no, digamos que no es nuevo, pero creo que sí se ha puesto todavía más patente en este mundo digital. ¿Cómo ves esto? Sin lugar a dudas, el mundo digital te da esas posibilidades, incluso nosotros mismos, ¿no? Decidimos a quién seguir, cuál de nuestros amigos nos seguimos, y entonces te hablas, y entonces ves la nota y le escribes por WhatsApp. Empezamos a tener un mundo alterno como Narnia, pero sin ser Narnia. Es lo que te decía, ¿dónde lo sacas primero? Como decía Salvador, o sea, lo que tienen que entender es que estos chavos, ellos ya no se esperan a las noticias de las 10 de la noche. Ellos ya tuvieron todo el día de noticias. Nosotros sí, a mí me tocó, yo trabajaba en la redacción de ECO en aquellos entonces, tenía un programa, y cuando empecé a usar internet era dificilísimo. Mandar un fax era cosa del más allá, o sea, no poner la clave para que te diera primero línea, y de ahí, o sea, lo que hoy ven los chavos es algo que dirían es inherente, no, es algo como la vida ha venido desarrollándose, y no ha sido en muchos años. A mí me ha 20 tocado... años, 20 años, Lourdes, de 20 años para acá. Exactamente, y sabes que a mí se cuenta, yo venía del mundo financiero, yo ahí empiezo mi trabajo, fuera de los medios. Yo venía del mundo financiero, entro a los medios con el mundo financiero, y cuando tú le platicas a los chavos que en los años 80, que no es tan lejos, todavía podías llevar las acciones en diablitos y las entregabas directamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que estaba en la calle de Uruguay. Nadie te lo cree. Nadie te cree que en esos entonces, 1980, cuando es el temblor y que pues, se derrumba todo el centro, nadie se acuerda de esos tiempos, porque dicen, no son tan lejanos. O sea, sí estamos 40 años después, pero tampoco es, o un poquito menos, tampoco es tanto. Lo que pasa es que la tecnología ha venido avanzando. Ellos, a diferencia de nosotros, crecieron en el medio tecnológico, nosotros no. Pero lo que no tienen que perder de punto de vista son los principios y los valores que te enseñan en tu casa. Es como aprender a decir por favor y gracias. Si no hay las palabras mágicas, pues para en la vida cotidiana, tampoco existen las palabras mágicas en el periodismo. Tienes que respetar a la persona, tienes que respetar la noticia. Siempre que tú publicas algo, tienes que pensar a quién vas a dañar, porque siempre las noticias ayudan a alguien y perjudican a otro. ¿Por qué? ¿Quién te está dando la noticia? ¿Para qué la quiere? ¿Tienes las pruebas? Porque eso también es importantísimo, es tu nombre. ¿Cuántas fe de ratas tienes en las columnas? ¿Cuántas fe de ratas tienes cuando te sacan en los TikToks de miren, ya se volvió a equivocar, ya la volvió a meter? Eso es lo que tienen que entender ellos también hoy en día. Y leer. Hoy, lo que hace tiempo decían que sin duda los chavos hoy leen muchísimo, pero leen los 140 caracteres que hay en Twitter, leen lo que ves en Facebook, pero no te vas a tener los cimientos que nosotros traemos desde la escuela.
Entendemos perfectamente que la tecnología viene a cambiar la manera en cómo leemos y vivimos y nos estamos relacionando. Sin embargo, vemos que esta generación de millennials, y tú lo decías, ya no se aguantan el regaño del jefe de redacción. Nosotros no podíamos, o sea, nosotros al contrario, era domingo y decíamos, yo quiero trabajar. Hay esta cobertura, por favor, a mí méteme. Y si no te metías, te frustrabas. Hoy tú le dices a un chavo millennial, oye, te toca trabajar el domingo, y te dice, no, yo no tengo por qué trabajar, es domingo y es mi día libre, o el día que tengan ellos libre. En cambio, nosotros sí tenemos esta parte de escuela. Es lo que tienen que entender, que el periodismo, me tocó a mí vivirlo la semana pasada, no lo puedo decir, en donde el periodismo no es un juego, el periodismo es una bendición ser periodista, sin lugar a dudas, es una pasión con la que vives, pero a la que se le respeta. Y no es un juego y no es andar manchando los nombres de las personas, es hacer, como dijo Salvador, investigaciones. A lo mejor no todas las noticias, no todas las columnas tienen una investigación lejana, ¿no? O sea, de mucho tiempo. Sin embargo, todo lo que se publica y publicamos, estamos necesariamente obligados a respetar al lector, a respetar de quién estamos hablando y sobre todo a respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Mi querido Salvador, hay algo que también quiero preguntarte, gracias, Lourdes, respecto a lo que ustedes señalaban de cómo se ha tenido que ir adaptando el medio tradicional. Si recordamos el surgimiento de los periódicos, pasaron como 250 años hasta que luego surgen los noticieros de radio, otros 30, 40 años para que estuvieran los de televisión, y platican quienes han escrito o vivieron en esas épocas, que luego, por ejemplo, en el radio era difícil adaptarse, porque lo que hacían era prácticamente en inicios leer los periódicos. No estaba el asunto de la creación del lenguaje radiofónico. Luego en televisión también. Yo veo que en los medios tradicionales se está adaptando desde hace algunos años, por supuesto que hay avances, pero yo todavía encuentro que vamos como detrás del mundo digital. Ahora escuchamos que en radio o en los periódicos dicen, fulanito de tal informó en su cuenta de Twitter. Ah, caray, pues ya para qué dices lo que dijo en Twitter si ya lo vimos, ¿no? ¿Tú cómo ves esta adaptación? ¿Qué es lo que falta para que pueda encontrar ahora sí su espacio en esta nueva coyuntura del siglo XXI, cada tipo de medio? No es un proceso fácil. Decía Lourdes bien, parece que hace mucho tiempo de eso que hablábamos, cuando yo decía usaba una máquina mecánica, o hablaba ya del fax o del telex o de este internet que tenías que esperar casi unos 5 minutos para conectarte mientras hacías ruiditos extraños. Hace 28 años que se creó la internet, hace más o menos 20, 21 años que lo empezamos a utilizar ya masivamente en México, cuando llegaron los primeros servicios de internet. Y en ese tiempo, como dices tú, se ha revolucionado todo. Los medios, por ejemplo, se han visto fuertemente impactados. Primero, porque tuvieron que aprender un nuevo lenguaje que no conocían. Bien lo dices tú, cuando surge la radio y la televisión se tienen que crear nuevos lenguajes para comunicar con la gente. Nos pasó lo mismo ahora con los medios digitales, con las redes sociales. Tuvimos que aprender nuevos lenguajes. Para que Lourdes empezara a tener éxito en Twitter y yo también, pues tuvimos que aprender a redactar en 140 caracteres, cuando eran 140 o ya son el doble. Pero pasa por un proceso de adaptación. Los medios han ido transitando. Primero, el reto de la mayoría de los periódicos en el mundo y de los canales de radio y televisión fue digitalizarse, por pasar a la etapa digital. Lo hicieron. Hoy no hay sitio, decía Lourdes, que no tenga su portal, que no tenga sus redes sociales, que no se mueva en el mundo digital. Hoy tienen otro reto enorme. Hoy sí, ya están todos en el digital. El problema es que los contenidos que generan una empresa de noticias, cualquiera que nos guste en México o en el mundo, pues ya no solo los difunden ellos, los difunde Facebook, los difunde Google, los difunde YouTube, los difunde Instagram, todas esas plataformas que además no solo los difunden, sino ganan a través de esos contenidos, porque ellos los comercializan. Y entonces aquí hay un dilema. El medio que genera los contenidos, que tiene que pagar una plantilla laboral, una infraestructura para generar sus noticias, no está ganando con esa difusión. Gana sí en lectores, ganan audiencias, pero no comercializa, no monetariza. Y ese es todo un dilema ahorita. Ya vemos algunos medios que están buscando cómo hacerle. El Universal acaba de meter suscripciones digitales para tratar de generar ingresos que no le estaba dando, más allá de que tiene el sitio más visto, por ejemplo, en México y
y de los principales en América Latina, sitio de noticias. No tenía esos ingresos que le generara esto. Está el New York Times, que también monetizó sus suscripciones. Es decir, esta paradoja, los medios sí han transitado y han hecho el esfuerzo, han tenido que aprender nuevos lenguajes, como bien lo dices tú. Hay un proceso de adaptación. La radio, la televisión hoy se alimentan de las redes sociales, como en su momento ellos se alimentaron de los periódicos, tal cual. O sea, nosotros hoy tomamos, y el lo hacen con programas, yo también, vas tomando contenidos virales porque son noticia y porque tienes que hablar de eso, ¿no? Y a veces, como dices tú, para algún sector de públicos, para los más jóvenes puede sonar repetitivo porque eso ya lo vieron en la mañana, pero tú lo tienes que comentar en la tarde. Quizás ahí el secreto es cómo los medios ponen el agregado que le tienen que dar y en qué momento ellos tienen que apostar a contenidos sí que partan de lo viral, de lo que está circulando en las redes sociales y en el internet, pero que le agreguen un plus. Y en ese caso creo que la tendencia es a que los medios se especialicen más en la opinión, en el contexto, en las investigaciones propias, en generar sus propios contenidos, más allá de lo que están absorbiendo necesariamente de los medios. Y decía que esta es una paradoja, porque tú preguntabas, esta tendencia favorece a los periodistas porque te haces de un nombre propio y eso te da la posibilidad de tener tú tus propias plataformas. Sí, y la paradoja es que mientras los medios están sufriendo por la comercialización, porque no tienen ingresos con este boom de la información en las plataformas tecnológicas y digitales, a los periodistas nos está dando una apertura que antes no teníamos. Hoy Lourdes y yo tenemos mucha más libertad de la que antes teníamos para opinar. En los periódicos y en los medios en los que hemos trabajado, ella y yo, sabemos que siempre hay una línea editorial que depende del medio, que normalmente pues tiene que ver con los intereses del dueño del medio, de la empresa, etcétera. Aunque tengas un margen de libertad, siempre estás topado o limitado por estos intereses. La maravilla de las redes sociales y de las plataformas digitales es que hoy tú eres responsable, lo dice bien Lourdes, la responsabilidad no deja de existir, tú eres responsable de lo que digas y aún en esa libertad y en esa apertura y en eso que te da, esa proyección que te da el poder hacer tus propios contenidos y decir lo que tú piensas, tienes que ser muy responsable y tienes que mantener este rigor periodístico, esta ética y esta responsabilidad para con tus lectores y para con tus fuentes de información. En eso coincido totalmente con ella, pero sí creo que esta explosión de la información en las tecnologías digitales tiene doble filo. Por un lado, a los medios les está beneficiando porque tienen una audiencia mucho mayor de la que nunca soñaron, pero por otro lado no están obteniendo los ingresos suficientes y eso ya empieza a plantear dilemas para muchas empresas. ¿Qué haces? ¿Le das tu contenido a Facebook? ¿Les das los datos de tus lectores para que ellos los aprovechen, los utilicen con sus algoritmos? ¿O los usas tú y creas una audiencia mucho más pequeña, más cerrada con tus propios contenidos? Ese es un dilema que están enfrentando los medios. Y en cuanto a los periodistas, pues es esta exposición que hoy tiene Lourdes en las redes, que hoy tengo yo, que hoy nos da el poder estar platicando aquí contigo, pues es una oportunidad, es también un reto, pero es una oportunidad que eventualmente pudiera llevarnos a sobrevivir sin un medio, eventualmente, como bien dice Lourdes, todavía no llegamos a ese punto, pero creo que el camino está abierto. Vaya paradoja, muy parecida a lo que le ocurre, por ejemplo, a los músicos que pueden exponer sus obras, pero ya no venden discos. Muy parecido, Lourdes. Nos escucha toda la comunidad, pero no venden. Lourdes levantó la mano. ¿Sabes qué? Es que, o sea, coincido totalmente con Salvador, evidentemente. Además, somos muy buenos amigos y hemos tenido una amistad a lo largo de los años, ¿verdad? Que no son pocos ya a estas edades. Pero voy a dar un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Y sucedió, ¿qué fue? El mes pasado, en donde saco una foto y se hace, o sea, tomé en realidad 4 fotos, se viralizan, son las fotos de los Ollas cenando en Ejunán, las subo, lo que decía al principio, ¿no? Empieza, ya sabemos que esto es un tema más de que estaba yo evidenciando un pacto entre la fiscalía y el criminal confeso de Lozoya, y entonces lo que primero trataron de hacer es desacreditar que yo había ido a tomar las fotos. No soy tecnológica y entonces pues a mí lo único que me dijo mi abogado fue: tú, que se tiene que ver la hora y la fecha. Pues a mí para hora y fecha lo más fácil se me hizo hacer screenshots y con eso la subo. Claro, no tenía actualizado mi teléfono con la última versión, que donde nada más la haces para arriba y sale ahí tu huella digital. Hasta el domingo me lo avisa, pero esto fue un sábado. Fui la portada de todos los periódicos. Fui la portada o sea, todo el mundo usó mis de esas. Dime cuánto moneticé yo esa fotografía.
Eso es lo que estoy diciendo. Sí, hice un gran periodismo. Sí vimos una repercusión enorme en ese tema en particular. Sin embargo, un solo peso no lo moneticé. Entonces sí, puedes ir al INPI y decir, oye, esa foto es mía y cada que la vayan a usar me tienen que pagar. Ya, eso ya pasó, ya se dio. Sí. Eso es lo que estoy hablando y es lo que decimos Salvador y yo. Sí tenemos muchas más facilidades, hay mucho más apertura. Cuando no te gusta la línea editorial de la casa donde te están pagando, pues te dicen claramente, no te parece, pues pon tu periódico. No te parece, pues pon tu televisora y pues tú puedes hacer ahí lo que tú quieras. Tú puedes tener tu medio de comunicación y ahí puedes decir y hacer lo que tú quieras. Nada más es cómo vas a monetizar eso. Ese es el problema. Y antes de que entráramos al aire, tú decías claramente, los likes no te dan, yo decía, los likes no te dan dinero, no te dan para comer. Y tú decías, bueno, pues los likes a lo mejor te dan para hacer al marido gobernador. Pues sí, la señora debió de haber abierto una cuenta alterna porque esa cuenta es de lo que ella trabaja. Ella es una influencer y ella trabaja por eso. Y una cosa es ser influencer y otra cosa muy diferente es ser periodista en las redes, ¿o no, Salvador? Totalmente, y fíjate lo que dice Lourdes, antes efectivamente, si tú disentías de la línea editorial o te querías revelar, porque también ha habido casos donde yo llegué, por ejemplo, me decían, tu columna no pasa, ¿por qué no pasa? Porque estás hablando de este tema, bueno, pues yo públicala, yo me hago responsable, ¿no? El tema es que antes te decían eso, pon tu periódico, pon tu canal, y tú decías, bueno, pues ¿cómo? No lo puedo hacer, pero hoy podrías hacerlo eventualmente, si tú quisieras, o sea, si podrías asociarte tú con otros compañeros periodistas y crear tu propio sitio, como lo han hecho ya varios periodistas. Es decir, sí tenemos hoy esa oportunidad y esa posibilidad. Es difícil todavía vivir de eso, sí, pero hay ejemplos de que esto está funcionando. Por ejemplo, estas organizaciones como Quinto Elemento Lab en México, como Conectas en Colombia, como los periodistas de investigación en Estados Unidos, todas estas organizaciones ya son asociaciones que en la unión de esfuerzos entre periodistas, esfuerzos individuales, han logrado hacer reportajes de fondo que han incluso sacudido a varios países en temas de corrupción. Están los Panama Papers, más recientemente los Pandora Papers, que surgen de este tipo de esfuerzos. Es decir, sí hay posibilidades, pues complicado, sin duda es. Y si decía yo que los grandes medios, ¿no? Un medio como el Universal, o como cualquier otro periódico importante, está sufriendo para monetizar sus contenidos en Internet, pues para un periodista es mucho más difícil, para un periodista de manera individual. Pero vaya, en ese punto, por lo menos lo que decía Lourdes, no ganó dinero, pero ganaste un posicionamiento muy importante, ¿no? Ella misma lo decía, estuvo en todas las portadas de periódicos, la buscaron de 10 noticieros para hablar de este tema. Yo creo que ahí se van mezclando unas cosas. En buena medida uno está aquí, sí, para sobrevivir, para comer 3 veces al día, como decía Lourdes, pero también está porque le gusta esto, y ese es el campo maravilloso que hoy nos abre las nuevas tecnologías y las redes sociales, que tienes ahí una forma de expresión que antes no teníamos. Y eso un poco nos lleva a este debate sobre el periodismo. Sí, se ha democratizado el periodismo, es cierto, pero no a todo lo que circula en las redes, no todo lo que circula en las plataformas se les puede llamar periodismo. El periodismo seguirá siendo hoy y siempre, y cuando ya no estemos en la plataforma digital, sino estemos en la realidad virtual, que ya viene, ya lo anunció el señor Mark Zuckerberg, el metaverso al que nos va a meter a través de sus plataformas. El periodismo seguirá siendo el periodismo, el mismo. Sí, cada vez más gente puede aspirar a difundir contenidos, a difundir información, lo que muchos ya le llaman el periodismo ciudadano, pero ese todavía tiene que pasar por un tamiz. Si tú quieres tomar ese tipo como medio o como periodista, quieres tomar el video que un ciudadano grabó, pues tienes que primero verificarlo, no puedes subir todo lo que está circulando en las redes. Ahí todavía los medios, aunque nos estamos nutriendo de las redes y de la información que generan, todavía tenemos que ser rigurosos y no cambia el proceso, es el mismo. Tú recibes un video, tú recibes una noticia que se está generando en una red social y la tienes que verificar, tienes que checar que efectivamente sea real, que haya ocurrido, y una vez que tienes eso, pues entonces ya la puedes difundir, porque bueno, las fake news todos sabemos que circulan a la orden del día en este tipo de ejercicios de periodismo ciudadano. O que son verdaderos, pero no son falsos. Como dice la vocera presidencial, ¿no? Válgame Dios. Y es que se ha vuelto una jungla, por lo que comentas, en el mundo digital están revueltos
los influencers, estos esquiroles matraqueros que luego tienen algún canal de YouTube, algún blog, pero simplemente pues para hacer el juego en las mañaneras, los bots, pero también están los verdaderos periodistas y estas organizaciones de periodismo de investigación que han contribuido a la democracia, Lourdes. Sin duda, y decía ahorita uno bien importante, digo, no que este sea más importante que los otros, pero en el tema que estábamos hablando, que decía Salvador, el de Quinto Elemento Lab, ellos son los que sacan toda la información sobre el tema de Odebrecht. Y esto de Odebrecht, ojo, lo que tenemos que entender es que el tema, y voy a hacerlo a lo mejor un poco reiterativa, de Lozoya, el tema de Lozoya no viene de este sexenio. Es una carpeta de investigación que se abre en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que se abre justamente por la investigación que hace Quinto Elemento Lab. Y si tú ves toda la fortaleza que hay de esa investigación y por lo que lleva a Lozoya a la cárcel, que sí fue, sin duda fue la foto, pero esa primera carpeta de investigación que se le abre y que en su momento, cuando estaba todavía Raúl Cervantes en la Procuraduría, dice, estamos para seguir adelante con este tema, es cuando justo ellos tienen perfectamente notificado y lo tienen verificado de cómo los directores generales, los CEOs, todos los directivos de Odebrecht declaran ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ahí es donde dicen, sí, nosotros evidentemente le dimos un soborno por $10.5 millones al señor Lozoya, se lo dimos a él en personal, se los mandamos a sus cuentas personales, y ahí es donde se da todo este escándalo a nivel mundial, que de hecho costó la muerte de un presidente. Y aquí en México estamos como aletargados. Ahorita tenemos este tema, pero era porque te iba a dar un circo político y porque él dijo que iba a acogerse a esta nueva figura que era de un testigo protegido y echar, ya sabes, todo para arriba, y entonces íbamos a acabar con la corrupción. Yo creo que no hay ningún mexicano ni ningún ser humano sobre la tierra que no quiera acabar con la corrupción. El presidente en su momento fue mientras México estaba presidiendo, ¿no?, el mundo más importante en la ONU, el de seguridad, ¿no?, el Consejo de Seguridad, habló de la corrupción, y entonces me puse yo a dar a la tarea, y ¿saben que hizo lo mismo el secretario general de la ONU hace un año? Cuando en septiembre del año pasado estaba presidiendo Donald Trump, él, el secretario general de la ONU, una semana antes, ahí en septiembre, habla de la corrupción y dice que al planeta Tierra la corrupción nos cuesta el 5% del PIB mundial, y que los empresarios y la gente en general gasta más o menos $1 billón en corrupción. Entonces, esto es lo que dice Salvador, y tiene toda la razón. Sí, si tú quieres ser un periodista, lo puedes ser a través de las redes, sí, te puedes ir para allá, te va a costar mucho más, o sea, es mucho más largo, no es de la noche a la mañana vas a empezar a poder vivir de esta manera. Sin embargo, sí se han hecho muchos esfuerzos que son como el que acabo de platicar, que son más que dignos, o sea, hicieron y movieron la historia de la corrupción en todo el país, con el tema de Odebrecht, que ellos lo detonaron. Entonces, lo único que tenemos que decir es, sí, es una jungla hoy en día las redes sociales, no sabes cuáles son bots, no sabes cuáles son de verdad, y el punto es respetarte a ti antes de respetar al de junto. O sea, tú no te respetas a ti mismo, la gente no te va a dar, no te va a seguir. Si tú quieres ser periodista, trabajas 24/7, no hay horarios. Si explota a las 3 de la mañana una toma de huachicol, si a las 5 de la mañana te avisan que van a agarrar a alguien, en ese momento ni siquiera te lo cuestionas. Eso es lo bonito del periodismo, que es una pasión que necesitas. Y si no tienes esa pasión y si no estás dispuesto a vivir para trabajar, no te dediques a ser periodista. Dedícate a ser influencer. Y ese es el reto, fíjate, decías Julio y decía Lourdes, en esta jungla que se ha convertido las plataformas digitales y las redes sociales, ese es el reto como periodistas, porque nosotros estamos ahí mezclados con todo mundo, ¿no? Y además eso es lo bonito de esto, porque se habla de democratización de la información, pues eso es la democracia, donde todos podemos convivir como iguales, ¿no? Y yo en una red social no me siento más que cualquier usuario que pueda opinar y que tiene una opinión bastante válida, pero sí es un reto como periodista
periodista que si tú vas a usar estas tecnologías, si quieres crear incluso tu propia plataforma, tienes que apelar a un periodismo profesional. O sea, tienes que distinguirte del resto de la gente que circula y transita en estas redes. Ya los decías tú, desde los influencers que dice Lourdes que son muy válidos, muchas veces no tienen ninguna formación de comunicación, ni siquiera, ya no digamos de periodismo, pero tienen muchos seguidores, son simpáticos y ganan muchos likes con lo que dicen, o estos que se hacen pasar por periodistas que han proliferado mucho en este gobierno, en este ejercicio de la mañanera, o muchos otros, o cualquier ciudadano que agarra y escribe. Ese es el reto, mantenerte tú en el ejercicio del periodismo tal cual lo hacíamos o lo hacemos desde que empezamos en esto en los medios tradicionales. Lo mismo tenemos que apelar, aunque las redes sean más divertidas porque te dan libertad, porque te dejan decir lo que quieras, aún ahí uno tiene que ser muy responsable de lo que dice. Yo todos los días, por lo menos 10 veces me reprimo porque veo un comentario de algún político y quiero contestarle y quiero decirle eso es un tal por cual, pero no lo hago porque digo, yo soy periodista. Entonces, si digo algo, lo que diga va a tener un peso distinto a lo que diga cualquier otro ciudadano. Entonces, si digo algo, tiene que ser algo sustentado y algo que tenga un elemento. No me puedo estar nada más burlando de ellos porque se me antoje, como si puede hacerlo un ciudadano común. Ese es para mí un primer reto de las redes, o sea, a mantener tu ejercicio profesional aún dentro de ese universo y de esa jungla, tratar de mantenerte siempre en la línea periodística que debes manejar. Y el otro, que no es fácil, porque es lo que tiene también de maravilloso es este mundo digital y esta posibilidad que tenemos los periodistas de explorarlo y de conectarnos y montarnos en esta nueva era de información, es el compartir, el dialogar con la gente, pues, ¿no? Lourdes cuando empezó en esto, y yo también, pues estábamos acostumbrados a que si escribías algo, por ahí te llegaba una carta, a veces de manera física, con una opinión, o ya cuando existía el correo electrónico, un correo electrónico que tú de vez en cuando te metías a ver y decías, mira, este señor me comentó esto, opina esto, y le contestabas. Hoy el feedback que tenemos con las redes digitales, el diálogo incluso que esto promueve, porque es un diálogo al que estamos obligados, es muy interesante porque te da la opinión inmediata de lo que tú opinas, de lo que tú dices, de lo que tú comentas, y tienes de inmediato una reacción del público. Es importante e interesante, sí, lástima que en México en estos momentos ese diálogo esté tan contaminado y esté tan afectado por estas posiciones, ya lo decía Lourdes, radicales, de gente que te descalifica a la primera oportunidad, gente real o bots, porque también los hay y los manejan desde el propio gobierno, no solo el gobierno, los partidos, las empresas tienen ya sus granjas de bots para crear tendencias, y eso hace muy difícil a veces también mantener este equilibrio periodístico, porque tú no puedes opinar cualquier cosa o subir tu columna porque ya tienes 20 mentadas de madre, 5 descalificaciones, ya te dijeron que eres chayotero, que eres un desgraciado, que quién eres tú para opinar esas cosas, ¿no? O sea, hay un nivel de polarización tan fuerte en la vida social y política de México que dificulta mucho también el ejercicio en estas redes sociales, ¿no? Nos falta todavía mucho caminar en ese sentido y no es un fenómeno exclusivo de México, pasa mucho en México por el gobierno que está y porque también ellos promueven la polarización, pero es una tendencia mundial. Hay que ser muy cuidadosos con este manejo de la comunicación. Yo me gusta mucho dialogar con la gente en las redes, me gusta mucho contestarles, pero siempre lo hago desde el marco del diálogo respetuoso, pues, no civilizado, en donde me digan un argumento, en donde me digan por qué no están de acuerdo conmigo, pero si hay una mentada, una descalificación, pues no tengo por qué necesariamente dialogar con ese tipo de opiniones, ¿no? Así es que, pues a mí me parece, como bien dice Lourdes, un universo fascinante, pero al mismo tiempo también que conlleva muchos retos, en tanto si tú quieres abrirte un camino propio en estas plataformas, una plataforma propia, como si quieres simplemente usarlas para potenciar tu trabajo, que es lo que hoy también nos da potenciar lo que hacemos en otros medios. Es que, ¿sabes qué? Además, escuchándote ahorita, Salvador, pensaba también lo que la vida nos trajo en este momento si nosotros queremos tenerlo en mente. Cuando empezamos a hablar del coronavirus, pues decíamos el coronavirus está ya en China, ¿no? Y no, o sea, nunca llegamos a pensar que íbamos a tener la pandemia que tuvimos. Nunca llegamos a pensar tener un lockdown y que, por lo menos aquí en México, al menos fueron 3 meses en donde nos bajaron y no nos dejaban salir ni a los parques o estaba todo cerrado, pero tienes una parte de la población que tenía que seguir saliendo. Y había un estudio de Harvard muy interesante en donde lo hicieron en Estados Unidos por código postal. Y entonces ahí claramente lo que te enseñó es que la gente rica, la gente en Manhattan, por decir, los que viven enfrente de Central Park, ellos dijeron, estamos en lockdown, no podemos hacer nada, cerraron sus casas
cerraron puertas y se fueron a sus casas de verano. Y entonces ahí el desempleo fue altísimo. Y es donde más se sufrió la gente que trabajaba. En cambio, en Queens y en el Bronx, en donde la gente sí tiene que seguir trabajando, pues seguía saliendo, ¿no? Y ahí el desempleo no fue tan grande. ¿Quiénes fueron los más afectados en la Unión Americana? Los afroamericanos y las mujeres, porque las mujeres sobre todo son las que trabajan en los servicios. Pero esa etapa del coronavirus nos hizo a nosotros como periodistas también estar mucho más pegados a las redes sociales. Todo el mundo se informaba por las redes sociales. Entonces fue también subirnos, porque la vida nos obligó a subirnos y a estar mucho más pegados en redes sociales. Yo me acuerdo que en esos entonces, pues me sentaba a ver, porque no había otra cosa que hacer, y como dicen, Dios no le da alas a los alacranes, pero me dio un lockdown, ¿no? Pues entonces me ponía a ver todo el tiempo las sesiones del Congreso, que si iba a Gatell, que cómo estaban haciendo los periodos extraordinarios para ver si le iban a dar los superpoderes o no al presidente para que metiera la mano en el presupuesto y él, sin tener que pasar por la Cámara de Diputados, él redistribuyera el presupuesto. Y entonces pues te sentabas todo el día a ver eso y empezabas a hacer tu timeline y entonces decías, a ver, aquí ahorita Salvador acaba de decir esto y ahorita Sotanito acaba de decir, y entonces era divertidísimo y era muy entretenido y te dabas cuenta exactamente de todo lo que decían nuestra oposición y Morena y sus aliados, y cuáles eran las posturas y todo. Entonces también fue un ejercicio que la vida también nos llevó a movernos en un mundo que tampoco nos movíamos muchísimo, sobre todo aquí en México, que no en el mundo, que era el mundo de las compras en línea, que ya sé que estamos hablando del periodismo, pero es exactamente lo mismo. La vida nos ha llevado y nos ha llevado no necesariamente por los caminos que nosotros creíamos íbamos a recorrer. Vaya, qué interesante esto, ¿eh? Y es que durante la pandemia se dieron todo este tipo de oportunidades de contrastar estos puntos de vista. Oye, Lourdes, te iba a preguntar antes de regresar con Salvador, ahora que él tocó el tema de este recrudecimiento de los ataques implacables, pues tú puedes hablar mucho de eso porque te han tocado estas descalificaciones, una experiencia que marca, pero que a lo mejor no es agradable, pero que al mismo tiempo fortalece también. Platícanos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando sale la denuncia, que es el 19 de agosto del 2020, en donde somos 17 básicamente los implicados, 3 expresidentes, 2 excandidatos a la presidencia, gobernadores, senadores, diputados, la única mujer yo, la única periodista yo, y a la única que hiciste trending topic con Lady Chanel. Podemos hablar que es fue discriminación de género, discriminación de trabajo, sí fue muy rudo, la pasé, la sigo, ahorita ya no tanto como antes, pero, o sea, sí fue muy rudo el haber vivido ese periodo de la vida, ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo más rudo? El tenerte que defender tú como periodista, el tenerte que defender tú como ser humano, el tenerte que defender como mujer, porque tuve exactamente, no nada más a las granjas de bots en contra mía, porque al principio me decían, es que fue orgánico, o sea, soy yo más importante que 3 expresidentes, soy yo más importante que 2 candidatos a la presidencia. La única que fue trending topic fui yo, a la única que tacharon o le hicieron la Z en la cara fue a mí. Y además, digo, esto se oye chistoso, pero no es chistoso, por poquitera. O sea, las mujeres nos pueden comprar por una bolsa. O sea, sí fue ofensivo, sí fue un tema en donde al principio no recibí mayormente empatía de casi nadie. Fueron muy pocas las personas empáticas en donde dijeron, y también como gremio, o sea, como gremio tampoco salimos a decir, oye, esto está mal o vamos a ver por qué, ¿no? En mis trabajos todos fueron empáticos, salvo perdí un trabajo que fue el de Radiópolis, todos los demás fueron empáticos, porque ahí están mis columnas y eso es lo que decíamos, que por eso es tan importante ser tan rigurosos con la información que tú sacas, tus columnas ahí se quedan. Quien crea que yo fui una prensa
favorable a la de Enrique Peña Nieto, pero pues ahí les encargo que vayan a ver mis columnas. Yo jamás fui una prensa, y no es que seas prensa favorable o no, nuestra chamba, como algún día dijo el presidente, ay, sí, ya sé, Peña Nieto, ¿no? Los periodistas no están para aplaudir, no, nosotros no estamos para aplaudir, nosotros estamos para hacer un trabajo, y es el periodismo. ¿Cómo haces el periodismo? Con respeto, con educación, pero no es educación de por favor y gracias, sino es, o sea, respetándote a ti, respetando la noticia, teniendo los pelos de la burra en la mano, siendo serios, haciendo buenas investigaciones, ¿no? Como decía Salvador, te llegan, te mandan una noticia, te mandan un video, lo que tienes que hacer es verificarlo. ¿Qué sucedió? Que el mismo día que yo voy y le saco las fotos, era increíble. La noticia no era si el criminal confeso estaba en el Funan, era si yo había ido o no a sacar las fotos, porque sí tenemos todavía un tema de misoginia muy importante en este país. O sea, a la única mujer la acusas por una bolsa, a la única mujer que es la única que puso una demanda inmediato. O sea, sale el 19 y yo para el 31 ya estaba pues poniéndole una demanda de daño moral contra Emilio Lozoya. Fui la única, de los 17 implicados, soy la única que hasta hoy tuve los pantalones de ir y sacar esas fotos, y que se te vinieran encima y que te cuestionaran si eran mis fotos o no, por encima de que el criminal confeso estuviera dándose una vida de rey, y que además todos teníamos duda de si estaba en México o no, porque nadie lo había podido ver. Creo que eso habla que, pues sí, si bien lo que no mata te hace más duro, pero en el camino sí la pasas duro, ¿eh? Durísimo, durísimo, Lourdes. Por ello, pues, al menos en lo personal hago patente esta admiración por tu valentía, y porque no es nada sencillo haber, pues, padecido este ataque implacable. Salvador García Soto, como bien dices tú, estamos a punto de que nos caiga la guillotina implacable, así que quisiera que nos compartieras algunas de tus conclusiones. Bueno, pues a ver, la conclusión sobre el tema de esta plática, de este foro, pues me parece que sí, que los periodistas hoy pueden crear su propia plataforma. Eso ya es una realidad. Bien decía Lourdes, hay todavía condicionantes, hay todavía cosas que lo van a hacer difícil, que es cómo generarte un ingreso digno para sobrevivir. Yo apelaba incluso a esta unión entre periodistas, por eso ponía el ejemplo del periodismo de investigación, que puede ayudar a fortalecer. Bien dicen que la unión hace la fuerza, y ese es un buen ejemplo de cómo una empresa periodística propia, personal, puede llegar a sobrevivir. Y bueno, por lo demás, pues eso, en este ejercicio de adaptarnos a esta nueva ola, en el caso de mi generación y la de Lourdes, en las nuevas generaciones, pues ya para ellos es algo natural, y lo están viviendo y están creciendo y aprendiendo a hacer periodismo en estas nuevas tecnologías. Pues creo que lo único que no deben perder de vista es eso que comentábamos, que el periodismo sí se transforma, sí está cambiando, sí se ha modificado la forma de hacer periodismo, la forma de consumir, que también es lo que más ha cambiado, la forma de consumir noticias por parte de la gente, lo que quiere o no quiere ver, cómo lo ve, dónde lo ve, eso es lo que se ha modificado. Pero en esencia esta profesión va a seguir siendo la misma, decía Gabriel García Márquez, y lo decía con mucha razón, que era uno de los oficios más antiguos del mundo, junto con el otro que ya sabemos, no voy a mencionar, pero en el caso del periodismo, pues me parece que este oficio va a seguir siendo lo que ha sido históricamente, lo que fue cuando decías tú, hace 2 siglos o más de 2 siglos se crearon los primeros periódicos, cuando existían los juglares en la Edad Media que iban esparciendo noticias aquí en los pueblos prehispánicos, estos que iban y traían mensajes al emperador desde las tierras lejanas. El periodismo va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo un ejercicio de equilibrio y de límites, de poner límites al poder. Eso no va a cambiar, y no está cambiando ni siquiera con las redes sociales. El buen periodismo, si se quiere hacer, se puede hacer también desde las nuevas tecnologías, apelando a estos criterios que ya mencionábamos, el rigor, la ética,
el respeto por el trabajo y el respeto por las fuentes y la verificación de la información, que en esta era de la fake news, es quizás el elemento más importante al que deben apelar los periodistas que se quieran mover en este mundo digital, que ya lo estén haciendo y que quieran además hacer de esto también una posibilidad de trabajo profesional. Yo concluiría con eso. Sí, un periodista hoy en México puede crear su propia plataforma, un periodista hoy en México puede sobresalir más allá del medio. Yo ponía el ejemplo de Lourdes o el mío o el de muchos otros, que hoy sí somos, ya traemos una marca, pero ya no somos necesariamente, o sea, a mí ya no me pueden decir Salvador García Soto del Universal, porque también estoy en el Heraldo y porque también estoy en Televisa y porque también he colaborado con TV Azteca, y a lo mejor es esta diversidad y esta necesidad también que tenemos de mejorar nuestros ingresos, pero al final eso y esta apertura además digital, el estar en Twitter, el tener una cuenta en Facebook, un canal de YouTube, nos da la posibilidad ya también de tener más libertad, más independencia y al mismo tiempo también el reto de ser cada vez más profesionales. Yo concluiría con eso y con la invitación a los alumnos que nos ven, a lo que ya decía Lourdes, a que se enamoren de esta profesión, a que lean más allá de lo que leen en su teléfono, a que se informen siempre, lean un periódico, una revista mínimo, a que lean las columnas, a que estén siempre enterados de lo que está pasando. Decía una definición de un periodista cubano que a mí me gusta mucho, que un aprendiz de todo, especialista en nada, y para poder hacer eso, interpretar, yo algunos que tienen que ver hasta con temas financieros, esos lenguajes uno tiene que leer, sobre todo leer mucho, hoy que estamos en esta Feria Internacional del Libro, que es una celebración de la lectura y de la industria editorial. Esa es la principal recomendación que yo les haría a los jóvenes: lean lo más que puedan, lean todo lo que caiga en sus manos, infórmense, entérense, genérense una cultura propia para que después, cuando ustedes salgan al mundo a hacer periodismo, puedan y tengan algo interesante que aportar a los demás. Muchas gracias. Lourdes Mendoza, con tu conclusión. Sabes que creo que se nos ha olvidado y creo que es una de los pilares del periodismo: las fuentes nunca se revelan. Eso se les tiene que quedar grabadísimo. Es uno de los pilares para ser un gran periodista. Las fuentes nunca se revelan. No importa qué haya pasado, no importa cómo te pongan contra la pared, las fuentes nunca se deben de revelar. Tienen que ser apasionados de la vida, tienen que tener pasión, tienen que entender que el periodismo es 24/7, que no es una chamba de momentos, es una chamba real, es una chamba seria. Y que, como decía Salvador, y bueno, si estamos aquí en la FIL, la neta sí lo voy a hacer, mira, aquí está, porque es que nada más dijiste que había escrito un libro, y no, yo ya escribí 2. Aquí están, los 2 los escribí para la Bolsa Mexicana de Valores, en donde esto, digamos, se cumplen 125 años de la Bolsa. Y qué es importante de este tema, sobre todo para las mujeres. Yo nací de la Bolsa, yo salí de un medio financiero, en donde es un medio de hombres, básicamente. Hoy ya vemos a María Arisa en Viva, ¿no? Como directora de otra bolsa. Pero sí es un mundo de hombres, pero en un mundo de hombres, si tú te das a respetar y trabajas, puedes salir adelante. Hoy las cosas han cambiado, yo son como en los años 80 o como así como estamos hablando de las redes, hoy también el mundo de las mujeres ha abierto. Somos buenas para trabajar, somos buenas, si te dedicas a esto, lo puedes hacer. ¿Te va a costar un poquito más de trabajo? Sí o no, pero la tendencia va a la igualdad. Todavía no la hemos conseguido al 100, pero así como todavía no conseguimos al 100 estar en las redes sociales y ver cómo va a terminar nuestro mundo, pero sí va para ese camino, entiéndanlo las mujeres también, el camino va hacia igualarnos con los hombres, que eso no significa competencia. Ellos son de Marte, nosotros somos de Venus o al revés. ¿Qué más da? Somos complementarios. Aquí lo que tenemos que entender es que el periodismo, como dice, y lo dijo muy bien mi compañero García Soto, Salvador, nosotros estamos para acotar, para hacer un contrapeso del gobierno. Y si ven, el mayor contrapeso hoy de la 4T viene de los periodistas, viene del trabajo que nosotros estamos haciendo y de nosotros sacar la cara. Pero ¿cómo sacar la cara? Con investigación sólida. Si no, no lo puedes hacer. Así es.
Muy bien, pues muchas gracias, Lourdes Mendoza, muchas gracias, Salvador García Soto. Llegamos al final de esta mesa, Trascendiendo al Medio, periodistas construyendo su propia plataforma. Después de lo que hemos escuchado, pues los medios de comunicación, por supuesto, que siguen siendo muy importantes, pero el alma de estos medios son y siempre serán los periodistas, y así lo reconoce la sociedad, y más aún si se trata de periodistas comprometidos y apasionados como Lourdes y Salvador, y como muchos otros que afortunadamente siguen manteniendo viva esta llama del oficio más bello del mundo, el periodismo. Yo les agradezco a todas y todos ustedes por habernos escuchado, le agradezco a Lourdes y a Salvador por esta agradable charla. Les recuerdo que el programa del Encuentro Internacional de Periodistas puede consultarse en el sitio www.eip.udg.mx y también www.fil.com.mx. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del encuentro, y a nombre de la Universidad de Guadalajara y de este Encuentro Internacional de Periodistas y de la Feria Internacional del Libro, les agradezco. Hasta la próxima.